8. Pero vamos a ver la soberanía de Dios. ¿Cuán importante es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es aquello cuando Dios se manifiesta de una manera que lo que Él quiere hacer, Él lo hace. No tiene que pedirle permiso a nadie, sino cuando Dios determina hacer algo, ahí está su soberanía. La soberanía de Dios es cuando Él decide bendecir una persona, cuando Él decide bendecir un país, cuando Él decide bendecir algo, un ministerio, cuando Él decide hacer cosas por la voluntad de su nombre, ¿verdad? Por su autoridad. Es Dios, ¿verdad? Y como Dios, Él puede hacer todas las cosas. Y como Dios, nadie lo limita. Y como Dios, nadie puede impedir que se cumpla el plan y el propósito que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso Dios es soberano. Y nosotros tenemos que entender esa soberanía en cuanto también al establecimiento de su gracia, porque es Dios el que hace que todas las cosas sucedan. Sin Dios, nuestra vida no puede cambiar, pero con Dios nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia, el alrededor cambia, todo se transforma. Cuando está Dios hay bendición. Cuando Dios está ausente, vienen crisis y problemas que podemos luchar contra ellos, pero no los vamos a vencer, no vamos a triunfar sobre ellos. Entonces, por eso es importante confiar en Dios y confiar en lo que Él en su soberanía ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso te invito, 12 al 15, dice allí, perdón, del 13, así del 12 al 15, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta lección parte habíamos estudiado la semana pasada, ¿verdad? Habíamos hablado acerca de la exhortación a una vida práctica. Cuán importante, porque la vida cristiana no solamente se trata de decir soy cristiano, sino de ahora una conducta que sea semejante al plan trazado por Dios. Y ese plan está establecido en la conducta de Jesucristo entre nosotros. Por eso somos cristianos. Porque el cristiano es imitar el camino de Jesús, imitar la conducta de Jesús, seguir el parámetro, las huellas, la ley, las palabras y la obediencia de la misma manera en que Jesús obedeció. Por eso es que somos cristianos. Si no somos como Cristo o no nos acercamos a la meta de continuar ese camino para llegar a ser como Cristo en cuanto a conducta, entonces no somos cristianos. Porque se nos llama cristiano, dice, soy cristiano por eso, ¿por qué? Porque sigo a Jesucristo. Pero seguir a Jesucristo no solo en palabra mía, así yo soy cristiano, no. Soy cristiano porque lo digo, lo declaro, lo confieso, pero lo experimento. Lo vivo diariamente en mis experiencias. Y de eso se trata, de lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso mencionaba el apóstol Pablo, decíamos la semana pasada, cuando decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando hablamos de ocupaos en la salvación, dice, mantente ocupado trabajando hasta que culmines una obra y se complemente una obra. Ahora, la palabra de Dios dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta ese día que lleguemos a su gloria. Dice bien que interesante lo que nos menciona la palabra de Dios, aquel que comenzó. Sí, hay una elección de Dios al transmitirnos su mensaje, al tocarnos con su palabra, pero hay una elección nuestra en nuestra decisión de caminar hacia Cristo. Cuando caminamos hacia Cristo, nosotros estamos convirtiéndonos de un mal camino hacia el camino del Señor. Ahora, en ese camino del Señor, nosotros tenemos que estar ocupados, ¿verdad? Habíamos compartido, y esto es continuar creciendo en nuestras experiencias de vida diaria. No es que venimos a Cristo y listo, yo soy así, el Señor me salvó y está todo bien. Sí, yo estoy en Cristo, pero mi vida necesita perfeccionarse. Tu vida necesita perfeccionarse. ¿Qué es perfeccionarse? No es que seas perfecto, ¿bien? Sino el hecho de perfeccionarse es ir dejando
cosas del pasado, cosas en el carácter, cosas en las emociones, en las palabras, en el modo en que interpreto la vida, en el modo en que me comporto, en el modo en que hablo con las personas, en el modo en que amo a un grupo y a otro desprecio. Es decir, hay cosas que ya tienen que cambiar. Si antes elegíamos y despreciábamos a otros, entonces indica que ya en Cristo no podemos hacerlo, porque Jesús no menospreciaba a nadie. Jesús, de hecho, incluía a todos, pero a todos les hablaba un claro mensaje de transformación. Y la vida cristiana es eso, establecer un parámetro de transformación en nuestra vida propia a través del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos vaya removiendo aquellas cosas viejas y nosotros estemos dispuestos a ir soltándolas. No es que vamos a soltar todo de una vez, pero sí hay que ir trabajando, perfeccionando, soltando aquellas cosas viejas que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, para acercarnos cada día a la meta. ¿La meta quién es? Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, es nuestro modelo de vida. Por tanto, nosotros tenemos cada día que ir creciendo hasta llegar a esa estatura, o hasta acercarnos a esa estatura, que lo vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque seremos plenamente transformados. Pero no quiere decir que, aunque no lo logremos acá, nos quedemos de brazos cruzados. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Hay que trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Ay, Señor, bendíceme, pero tú no oras. Ay, Señor, bendíceme, pero tú no ayunas. Ay, Señor, bendíceme, pero tú no compartes con los hermanos de la iglesia ni te reúnes en la iglesia. Ay, Señor, bendíceme, y haz esto y aquello. Y dice, pero ni siquiera me hablas en ningún momento y estás ajeno a mi voluntad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Ocúpate de Dios también. Dios se ocupa de ti, pero también nosotros tenemos que ocuparnos de ¿qué cosa? De acercarnos a la presencia de Dios. Eso es ocupaos. El ocupaos es acercarme cada día al carácter de la voluntad de Dios. De modo que cada vez que me acerque a Dios, yo voy a descubrir que en realidad tengo que seguir caminando y creciendo. Y a medida que me acerque a Dios, voy a anhelar más estar cara a cara con Dios. Voy a anhelar más vivir como Dios quiere. Y a la vez voy a descubrir que hay cosas que no sabía que tengo que ir dejando. Por eso es ocupaos en vuestra salvación. Ahora dice, hazlo con temor. Habíamos dicho también la semana pasada que hay un temor. El temor, la palabra es phobos en griego, phobos. Pero hay un phobos en griego que es de terror. Y hay un phobos en griego que es de temor. Cuando dice temor, esto implica, el phobos de miedo es terror, y se refiere cuando las tropas salían despavoridas, aterrorizadas por un peligro terrible y huían porque no tenían miedo, nadie las podía contener, era algo insoportable, de tal manera que aunque alguien pudiera querer retenerla, no podían por el terror de lo que venía y salían despavoridas. ¿Usted cree que Dios quiere eso? No. No. Ese no es el temor que habla la Biblia aquí en este caso. Cuando dice, ocupad de vuestra salvación con temor, está hablando con phobos, le menciona la palabra, pero no es el phobos, no es el miedo de terror, sino es un temor. ¿Pero qué temor? Un temor reverente. Un temor que en vez de alejarme, lo que hace es acercarme a la presencia de Dios. Es ese temor que me hace ver y descubrir que sin Dios soy frágil. Por tanto, en vez de huir de Dios, ¿qué hago? Me acerco a Dios de tal manera. Por eso la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Gloria a Dios. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ese es el temor reverente, que en vez de alejarme aterrorizado, me hace acercarme, pero de una manera confiada, de tal manera que la influencia que produce este temor, este phobos
bueno delante de la palabra de Dios, que lo que produce acercarme, produce una influencia de parte de Dios sobre la persona que le reverencia, al punto de que Dios respalda a esa persona. Y cuando Dios respalda a una persona, entonces dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque has puesto a Dios primero, porque te has acercado a su presencia. Has puesto Dios tu confianza. Porque has puesto en Dios, amén, la confianza. Entonces, de ahí la importancia. Esto causa, este phobos, este temor reverente, causa cercanía. Acuérdense, no distancia, sino cercanía. Aparte, causa un efecto de superación. ¿Bien? Es decir, que en vez del efecto de comodidad, causa un efecto de superación. A medida que me acerco a Dios, hace superarme, porque me hace acercar a Dios, me hace conocer a Dios, me hace entender más a Dios, me hace entender el carácter de Dios, pero Dios me hace ver quién soy yo sin Él. Y entonces puedo anhelar vivir en su presencia. Y es entonces cuando ese temor reverente me hace acercarme al plan que Él quiere para mí. Y yo ajustar mi vida a lo que ya Dios ha diseñado y ha preparado en ese plan que Él ha preparado para mí y para ti también. Entonces, de ahí la importancia de cuando decimos, ocupaos en vuestra salvación, dice, no te descuides, pero segundo, con temor y temblor, dice, con ese temor reverente. El temor que te hace crecer, el temor que produce santidad, el temor que produce algo que te hace reconocer a Dios y vivir cubierto en esa gracia y en ese favor de Dios. Amén, hasta aquí estamos correctamente, ¿verdad? Es decir que tenemos que entender entonces que la salvación la aceptamos por gracia, que es personal, que es única, que es exclusiva incluye a todos, pero solo se produce en aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. Aquel que acepta a Cristo como Salvador, reconoce su fragilidad y entiende que en Dios está seguro y se dirige hacia la presencia de Dios, entonces es salvo. Aquel que reconoce su condición. Pero aquel que no reconoce su condición y cree que desde la distancia puede, entonces es un error. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de Dios el temor reverente nos acerca. Y el temor irreverente, que sería el terror, ¿qué hace? Nos aleja. Te aleja de Dios. Pastor, ¿usted puede hacer ejemplos de los dos? ¿Cómo es un ejemplo del temor y un ejemplo del terror? El temor reverente no te deja pecar. O cuando de repente haces algo que está en incongruencia, fuera de la voluntad de Dios, enseguida siente la contristación en tu corazón. Se contrita el espíritu porque te está dando testimonio de que esa obra hecha no es correcta, está fuera del camino del Señor. Y entonces, ¿qué haces? Te acercas a la presencia de Dios. ¿Qué hace el temor irreverente? Sé que hay un Dios y sé que ese Dios castiga. Por tanto, le voy a dar 4 pesos a un pobre ahí en la esquina y le voy a dar allá a la gente de por allá una buena comida y voy a dar una buena ofrenda a la iglesia. Entonces, pero ¿te acercaste a la presencia de Dios? No. ¿Qué hizo? Mandó el recado. Dios, te mando un recado para que me perdones. Y Dios no acepta el recado de nadie. ¿Qué Dios acepta? Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, entendamos la diferencia de estas cosas, ¿verdad? Porque muchas personas también no quieren saber de la iglesia. Se alejan de la iglesia, toman un espíritu de rebeldía de la iglesia y toman un espíritu de rebeldía contra Dios. Eso es terror. Están confrontando a Dios, pero a la vez se alejan de Dios. El temor reverente no nos aleja. ¿Qué hace? Nos acerca a la presencia de Dios. Entonces, para que entendamos los dos modos de entender este phobos que dice la Biblia. Pero el phobos que menciona, acuérdense acá, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, está hablándose a al temor reverente, al que me acerca, al que me produce en mí un cambio, el que produce santidad, el que produce en mí un concepto de cambio de vida para que mi vida sea transformada cada día y se acerque más a la presencia del Señor. Amén. Dice también la palabra que es importante que vivamos también fortalecidos.
siempre fortalecidos por Dios. De hecho, Hechos 4:12, alguien me lo busque y lo lee, Hechos 4:12, para que entendamos también más de cerca que la salvación se trata de una cosa de Dios. La salvación es una obra de Dios. Viene del carácter de Dios. Viene de parte del amor de Dios. Y empieza, prosigue y termina en Dios. Y es total y es completa. No es en parte. Dios la da. Dios la manifiesta a todos los hombres. Dios desea que todos los hombres sean salvos. Un término genérico. Hombre, mujer. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero Dios desea eso. Ahora, es necesario que las personas se acerquen. Yo les digo a ustedes aquí, hermano, allí hay un buen café. Hay café allí regular y hay café descafeinado, que para mí no es café, ¿verdad? Pero lo hay. Ahora, yo les digo, yo les invito para que ustedes vayan y tomen. Hay galletitas allí para comer. Algunos que dicen, que me lo han dicho, ya yo comí en casa. No, a esta hora yo no tomo café. No, y hay otros que dicen, qué bueno café, qué rico. Entonces, así también, hermano, Dios ofrece la salvación. Allí está, hermano. Ahora, ¿qué dicen algunos? No, yo no necesito eso. No, yo no tomo, yo lo tomo por otro lado. No, ya yo tomé parte de mi programa en la vida. Ok, pero acuérdate, cuando te duermas en la noche por ahí estés dando cabezazo, entonces pues no digas, se te brindó a tiempo. Entonces, la salvación es algo que Dios ofrece. Pero lo importante es que nosotros tomemos la decisión de acercarnos a donde Dios nos dice. Y la puerta para acercarnos a la presencia de Dios, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y el que por mí entrare, será salvo. Esa es la bendición de Dios. Alguien me lee Hechos 4:12, por favor. Amén. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Amén. Y en ningún otro, está claro, es la palabra de Dios, es el libro sagrado, es el libro de los libros. En ningún otro, hermano, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Solo en el nombre de Cristo Jesús es que podemos ser salvos. Esto vivamos, esto proclamemos, esto enseñemos, porque la salvación no viene de hombres, ni es por hombres. La salvación viene de Dios y es para la gloria de Dios. Así que esto proclamemos y enseñemos. Si otra cosa usted escucha a alguien, es falsedad. Si otra cosa alguien está demostrando, es falsedad. El único que puede salvar es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso también es necesario siempre estar fortalecido en la presencia de Dios. Vamos a borrar a Es que hace tanto frío que se pegaron. Really? Oh my gosh, eso que está frío, pastor. Sí, ok. O que Vamos a quiere que utilizar. agarrar el temor al terrón. Sí, está bien. Amén. Bueno, las tenemos. Ahora, la palabra de Dios nos dice allí, porque Dios, vamos a volver al tema, siempre fortalecidos con Dios, porque Dios es el que en vosotros, como dice la palabra de Dios allí en Hechos, en Filipenses, porque Dios es el que produce en vosotros, versículo 13, ¿qué cosa? Tanto el querer Como el hacer. ¿de qué manera? ¿Por qué? Por su buena voluntad. Ahí está. ¿Quién es el que produce? Dios. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Qué indica? Soberanía de Que Dios. el que produce es Dios. El que hace que las cosas sucedan, ¿quién es? Dios. Dios. El que permite los logros es Dios. El que establece las cosas es Dios. Cuando hablamos de produce, la palabra que emplea para que entendamos esta belleza de palabra es, vamos a poner aquí abajo, este no sirve. Ya. No importa, le compramos una nueva. Energón. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena esta palabra? Ya, muy bien. Energón. Suena a energía, ¿cierto? Pues bien, tiene que ver con la palabra. Dios es el que produce, sí, tiene que ver la palabra esta, energón, dice la palabra allí, porque Dios es el que produce y viene haciendo una acción eficaz. Cuando se refiere aquí, porque Dios produce, se refiere a que es
una acción eficaz. Bien, no solamente es una acción eficaz, sino que es una acción que logra, ¿qué cosa? Lo esperado. Energón, Dios es el que produce. Dios es el que produce aquello que Él está esperando que ocurra. Uno dice, ay, ¿por qué salió esto? ¿Le preguntaste a Dios? Porque Dios es el que produce. Tanto dice la palabra, el querer como el hacer. Esto es para nosotros. Bien, estamos hablando de nosotros, su pueblo. Dios es el que produce, logra la acción que quiere. Energón tiene que ver, ¿verdad?, con el propuesto, aquello que se ha propuesto y que está diseñado. Es una acción dirigida. ¿Hacia qué? Hacia un propósito. Porque Dios es el que produce y estamos hablando de una acción dirigida hacia un propósito. Cuando usted escuche, porque Dios es ese versículo, porque Dios es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, cuando dice, ese produce, tiene que ver una acción dirigida hacia un propósito, tiene que ver con una acción eficaz, tiene que ver con algo que sí Él quiere lograr, pero a la vez, algo que tiene significado, es algo que tiene significado, no es que Dios va a hacer algo porque lo quiso hacer. No, lo que Dios hace, ¿qué tiene? Tiene significado, es por algo, es para algo. Tiene un proyecto, tiene un propósito, algo hay detrás. Dios tiene un plan, Dios no hace cosas por gusto, porque Dios produce cosas que son acciones eficaces para lograr el fin que Él quiere y el fin que corresponde en nuestra etapa de vida, en el tiempo acordado para que nosotros lo experimentemos. Dios lo produce, no solamente eso, sino que también es una acción que es revitalizadora, una acción que da vida, que renueva, Que revive. que revive. Por eso, revitalizador, una acción que me pone firme para la gloria de Dios, me pone bien, nos levanta, nos socorre, Te llena de vida. nos da fuerza, nos llena de vida. Quiere decir estas cosas, porque Dios produce revitalización. Si estás decaído, Señor, manifiéstate en mi vida. Porque tu voluntad no es, dice la palabra, no quiero la muerte del que muere, sino ¿qué cosa? Que viva. Viva. No quiero la muerte del que muere, sino que viva. Que la muerte no es de Dios es la vida, Dios es vida. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, Dios es el que produce estas cosas. Ahora, vamos a seguir. Tienes que ser. Amén. Si hubiéramos puesto algo, ¿qué pasó hoy? Wow. Es el frío, ¿no? Pastor, que está congelado. Es el frío, ya. Déjame Amén. buscarle algo Bien, que le entonces, pueda ¿qué tenemos que decir también? Cuando dice, Dios produce tanto el querer, es la acción que Él desea en su soberanía, la acción que Él desea en su voluntad, pero ahora vuelve a decir otra palabra. Dios es el que produce tanto el querer como ¿qué cosa? ¿El qué? El hacer. Y la palabra hacer tiene que ver con esta palabra. La palabra producir y la palabra hacer tienen que ver las dos. Porque ahora, si bien este es energón, ahora hacer viene siendo como Energía. Tiene que ver con la energía que Él obra y se manifiesta para que cosas sucedan y cosas buenas, pero a la vez la acción dirigida para que ocurra algo que tenga un resultado y un fin en la persona o en lo que el plan que Él ha hecho, que sea un fin perfecto, que lleve a acciones que traigan bendición. Así que lo que Dios produce, gracias, mi hermano. ¿Se lo dijo aquí? Ya. Amén. Lo que nos está diciendo es que lo que Dios produce, lo que nos está diciendo es que lo que Dios produce tiene un resultado maravilloso. Y la palabra nos está diciendo, porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer. Ya entendimos la palabra energón y entendimos la palabra energei. Energón, producir.
el hacer de Dios, tanto el querer como el hacer, que es el energía en nosotros. Esa energía. Entonces, ¿qué produce Dios en nosotros? Vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios produce en nosotros vida, no muerte. Si Dios produce energón y usa la palabra energía, Dios quiere vida, pero a la vez nos establece a nosotros ¿para qué? Para que ofrezca Para que ofrezcamos ¿qué cosa? la vida que Jesús. Experiencias de vida en Cristo Jesús. Experiencias que transformen en Cristo Jesús. Experiencias que revitalicen la vida decaída de muchas personas en Cristo Jesús. Atraer a otras personas que están muertos en sus delitos y conflictos y problemas. Y atraerlos ¿a dónde? A la experiencia de vida que hay en Cristo Jesús. Es Dios quien lo produce, tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Ahora, ¿dónde la produce? ¿En quién la produce? En nosotros. Entendamos esto. Oh, ¿En quién? En el Amén. Dios es el que produce en nosotros. Ahora, esto es para que entendamos el plan de Dios. Ay, Señor, me pasó esto. ¿Por qué me pasa? Vaya ya a Filipenses entonces y entiende el versículo. Porque Dios produce. Y Señor, estas cosas que estoy padeciendo, todos hemos padecido, ¿cierto o no? Sí. Hemos padecido montones de cosas. Bueno, Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Pero Dios produce. Y dice la palabra, a los que aman a Dios, Todas las cosas. todas las cosas Ayúdame. ayudan a bien. Y menciona, esto es Para que aquellos conformes que en su propósito, acción dirigida, son llamados. llamados. ¿Por qué? Porque han elegido allí donde está el café del Señor. Ahorita al final todo el mundo irá a tomar café. Cuando me refiero, este es el ejemplo que le puse ahorita, ¿bien? Porque hemos ido a la presencia de Dios. Aquellos que se acercan a la presencia de Dios, que escuchan de Dios, pero se atreven a decirle, sí Señor, me comprometo, Dios los bendice. Aquellos que escuchan el don de Dios, gustan el don de Dios, pero no les interesa y se apartan, no pueden estar cubiertos de Dios ni bendecidos por Dios. Van a recibir de la misericordia, Amén. pero no el carácter pleno de gracia. La misericordia es derramada para justos e injustos. La gracia está establecida para los que elijan acercarse a ella. Gloria a Dios. La gracia es para aquellos que acepten a Cristo Jesús. Está disponible para todos los hombres. Pero todos aquellos que se acerquen a la puerta de gracia y entren, van a recibir la bendición de Dios. Y la puerta de gracia es Jesús. Es decir, que el que venga a Cristo Jesús tiene que entrar por Él. Nadie entra por la ventana. Por eso dice, todos los caminos no conducen a Dios. Antiguamente decía, todos los caminos conducen a Roma. Era un dicho famoso, porque en realidad los caminos todos iban dirigidos hacia el imperio romano. Hacia allá Roma, que era la capital del imperio. Bien, tengamos cuidado. Porque no todos los caminos que el mundo ofrece en sus religiones conducen a Dios. Aparentemente hablan de Dios, aparentemente ofrecen a Dios, aparentemente entienden a Dios, aparentemente creen en Dios, pero no todos van a la presencia ni a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay una puerta para llegar a la presencia de Dios. Y esa puerta es Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. De modo que si nadie ha aceptado a Cristo como Salvador, entonces no es cristiano. Y si no eres cristiano, no tienes el salvoconducto, no vas a llegar a la presencia de Dios. Por eso aceptar a Cristo indica entrar en esa puerta. Gloria a Dios. Acercarse a Cristo indica caminar por ese camino que Él transitó. De lo contrario, aquel que no quiera a Jesucristo no va a llegar a la gloria de Dios. O aquel que no viva ni se acerque a la presencia de Cristo, como menciona la palabra, no va a llegar a la presencia de Dios. Y vamos a hablar que no se trata de obras, iba a decir algo. No, que no se trata. Yo ahorita le iba a decir que Dios no derrocha bendiciones. Amén. Y no, nada podemos comprar. La salvación no se compra. No hay nada. Ya está pagada. Cristo. Es el sacrificio. Eso es único. Y es para todos. Pero todos aquellos que le acepten son los que van a tener esa bendición. Amén. Los que aceptan a Cristo son los que reciben el pleno beneficio de la salvación en Dios por su gracia extraordinaria. Dice, para que conozcáis el amor de Cristo, dice la palabra, la gracia, el amor de Cristo, la gracia de Dios, dice, que excede a todo conocimiento, para que conozcáis la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego menciona, y aquel que es poderoso en nuestra insuficiencia para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? El del Espíritu Santo. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, no fuera de ella. ¿En la iglesia dónde? En Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que declara la oración allí en Efesios. Por eso la importancia de, oye, el que no esté en Cristo no es salvo. Y el que no camine hacia Cristo puede estar bien en la vida, pero de repente cuando llega el día que parta no va a ir a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque no entró en la puerta. Y solo la puerta está en Cristo Jesús. Y la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Sea la gloria. Por eso Dios efectúa la obra de salvación, ¿verdad?, en el corazón de la persona que le recibe, que le reconoce como Señor y como suficiente Salvador. Ahora, según Corintios 12:3, allí 1 Corintios 12:3, dice la palabra del Señor que nadie puede llamar a Jesús Señor. Y la palabra Señor en griego es Kyrios. Y esto indica amo o dueño. Nadie puede llamar a Jesús Señor, Kyrios, si no fuera por el Espíritu Santo. Es decir que si el Espíritu Santo no está en el corazón de una persona, no está recibiendo el corazón, entonces nadie puede llamar a Jesús Señor. Jesús no es su Señor. Sí. El versículo, allí está, 1 Corintios 12:3, allí, por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito o es anatema en Reina Valera. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir que quien no tenga una experiencia con Dios y reciba la experiencia con el Espíritu Santo de aceptar a Cristo, no puede llamar a Jesús Señor. Aunque diga que sí que es cristiano, pero si no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No puede llamar a Jesús Señor, porque solamente eso lo hace aquel que ha recibido el Espíritu Santo en su corazón. Y si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces usted puede decir, Jesús es mi Señor, es mi dueño, es mi amo, es mi todo, es mi vida, es todo Jesús. Es mi camino, es mi verdad y es mi vida. Y sé que voy al Padre porque entré por la puerta y ese es Él. Usted lo puede decir también, ¿amén? Amén. Porque recibió a Jesús como Salvador. Ahora esto hay que decírselo a otras personas para que lo entiendan, para que lo abracen y para que entiendan dónde está la salvación, por qué es la salvación y para que vengan a este camino de salvación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una persona puede estar potencialmente, fíjese bien esto, una persona puede estar potencialmente llena de dones y de talentos y de capacidades, pero nunca tendrá una acción concreta y eficaz, una acción dirigida, una acción con propósito, una acción con sentido, si Dios no respalda ni se manifiesta en esa persona. Si Dios no respalda ni se manifiesta en una persona puede estar potencialmente llena de dones. Pero si Dios no respalda a esa persona, no va a tener un resultado eficaz. De ahí la importancia de poder acercarnos. Y es la alerta que decía el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, comenzaste por la carne, comenzaste por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. Entonces decir que cuán importante es que lo que Dios puso en nuestras manos, Dios lo haga eficaz en nuestras manos. Pero que sea Dios quien lo haga eficaz. Bien, porque a veces usted puede llevar labores hacia adelante basado en la propia habilidad humana. Y cuando basamos nuestras situaciones o experiencias de vida o las resoluciones de distintas cosas en la vida basadas en nuestras habilidades, podemos cometer un grave error. Porque podemos equivocarnos o podemos tomar decisiones malas, o nuestra habilidad de repente en el momento correcto que se necesita la fuerza, la capacidad de concentración, se desvanece. ¿Por qué? Porque Dios no está.
porque Dios nos respalda. Ahora, cuando Dios respalda, no importa la debilidad del arma, cuando Dios es quien da fuerza al brazo y dirección a la mente. No para No siempre. importa. Cuando Dios respalda, hermano, Dios se manifiesta. No importa lo que sea, pero Dios obra. Por eso Pablo declara que Dios es el agente que de manera constante genera ese poder eficaz en la vida en todos nosotros. Él lo dice allí, 2 Corintios 3:5, alguien me busca, y Efesios 2:10. 2 Corintios 3:5. Entonces, el cristiano que intima en la relación con Dios estará siempre fortalecido. Siempre estará fortalecido en los efectos de la salvación y rendirá ante Dios y perseverará hasta las últimas consecuencias. Sí, puede tener días firmes, puede tener días que a veces esté un poco debilitado, pero siempre continuará hacia adelante porque su meta es caminar y transitar el camino hacia Cristo Jesús. Bien, de ahí la importancia, por eso la obra salvífica, ¿dónde comienza? En Dios. ¿Dónde termina? ¿Dónde concluye? En Dios. En Dios. ¿A quién Dios la ofrece? A nosotros. Al hombre, a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que tener esa decisión. Y nadie, ningún ser humano puede añadir a la salvación ni mejorar a la salvación. Lo que Cristo ofrece es perfecto. Así que si hay una persona, no, y le hice una promesa a Dios de caminar de rodillas. Oiga, ¿usted quiere mejorar la salvación de Dios? Eso es falso. No camine más de rodillas. No ofrezca más flores si tienes que ofrecer, no ofrezca otras cosas. No tenga, ¿por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta. Amén. Y nadie la puede mejorar. Y cualquier cosa que ofrezcamos para querer mejorar el concepto de nosotros hacia Dios es falso. Dios no va a mejorar el concepto que tiene de nosotros porque le hagamos una gran ofrenda, o porque caminemos de rodillas, o porque caminemos 40 kilómetros, o porque estemos 100 días sin comer. Nada mejora ni el plan de Dios, ni el propósito de Dios, ni se interpone en lo que Dios ha diseñado, ni va a mejorar el concepto que Dios tiene de tu vida porque yo haga algo o usted haga algo. Eso no mejora nada. Quien hizo la obra completa, y esa obra es perfecta, fue Cristo Jesús. Por tanto, lo que nos resta a nosotros y lo que nos está diciendo es que todo lo bueno que un cristiano hace es producto, ¿sabe de qué? De lo que puede hacer la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para conducirnos a la presencia de Dios. Es decir, que si usted hace una obra linda por alguien, ¿sabe quién la hizo? Dios a través de ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si usted le da un plato de comida a otra persona, pero lo haces de corazón y lo haces con fe, ¿quién lo hizo? El Señor. El Señor, inspirándote a través del Espíritu Santo para bendecir a la persona. Eres un buen siervo, eres una buena sierva, pero ¿de quién? De Dios. No de tu voluntad, porque ¿quién es el que produce? Dios. Gloria a Dios. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir: deudor soy De Dios. de Dios, No de hombres. no de hombres. ¿Usted le debe a quién? A Dios. Usted no me debe nada, usted le debe a Dios. Yo no le debo nada, yo le debo a Dios. Dice, la única que dice la Biblia: no debáis a nadie nada, sino ¿qué cosa? La única cosa que dice la palabra: el amarnos Los unos a los unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque con todo y eso todos estamos en deuda con Dios en el amor. Porque de tal manera nos amó Dios, Que mandó a su que Hijo. mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que siendo aún pecadores, Cristo. Cristo murió por nosotros. ¿Con quién estamos en deuda? Con Cristo. Entonces, si estamos en deuda con Cristo, cuando usted mira al hermano, no lo mire mal, mírelo a través de la deuda. Aleluya. Y la deuda es una deuda de amor. Por tanto, cuando usted se acuerde que su hermano está, acuérdese de la deuda que usted tiene con Cristo y aprende entonces a mirar con Cristo Jesús. Es la deuda que tengo en Cristo Jesús. Y la deuda que yo tengo en Cristo Jesús es la que me hace amarles. Aunque usted sea muy difícil, pero esa es su deuda. Aunque yo sea muy difícil de amar, esa es su deuda, no conmigo, es su deuda con Dios. Por tanto, debe amarme si es cristiano de la misma manera en que Cristo nos amó. Entonces, de ahí la importancia del carácter y de los efectos de la salvación. Tomar una actitud diferente. 2 Corintios 3:5 y Efesios 2:10. ¿Alguien lo tiene? Amén. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Gloria a Dios. Nuestra competencia, ¿de quién proviene? De Dios. Es Dios. No es que seamos competentes nosotros mismos, es decir, que yo soy competente en poder hacer las cosas. Yo soy competente para poder alcanzar la salvación. Yo soy competente porque si hago obras buenas voy a llegar a la vida eterna. No, eso es incompetencia. Nada de lo que el hombre haga, y el mundo ha sido engañado por muchas personas creyendo que haciendo buenas obras con eso alcanzarán el cielo, y eso es falso, porque eso es querer comprar la salvación en Dios, y la salvación no se compra. La salvación Cristo la ofreció, es decir, que la debes con Cristo Jesús, hermano. Por tanto, nada de lo que usted haga o de lo que yo haga o nada de lo que la gente pretende que usted haga va a alcanzar ni va a comprar el corazón de Dios. A Dios no lo compra nadie. Gracias a Dios. Dios nos compró a nosotros, Dios te compró a ti. Y ahí está el hecho de ser bendecido y de poder adquirir ese poder transformador que hay a través del Espíritu Santo por la gracia de Dios, que es la que nos permite llamar a Cristo Jesús mi Salvador, mi Redentor, mi Libertador, mi Transformador, el que me ama, el que me bendice, el que me acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios, ese es el único que puede. Por tanto, ninguna obra humana puede comprar el corazón de Dios. Así que, si estabas acostumbrado, conoce a alguien que está acostumbrado a hacer promesas y cada año ir a tales lugares y que es el día y hay que poner flores y que Las velas. eso es obra muerta. ¿Alguien me puede leer allí Efesios 2:10 y Efesios 2:8, por favor? Efesios 2:10 y 2:8. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, no es un invento mío, y quiero que lo entendamos. Y deseo que lo enseñemos tal como lo dice la Escritura. Efesios 2:10 y Efesios 2:8. ¿Alguien me lee, pues, por favor? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gloria a Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Fíjense bien, fuimos creados en Cristo. No es que nosotros creamos nuestras circunstancias para salvación. El resto de querer hacer algo para llegar a Dios es falso, porque es Dios quien creó las circunstancias para que nosotros seamos salvos. Por eso dice, creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿En qué cosas? En las buenas obras. Dios no quiere malas obras, pero las buenas obras, ¿quién las preparó? Dios. Dios, no los hombres. Entendamos esto. No es que fuiste creado para que hagas buenas obras, no. Dios, en Cristo fuimos creados para que hagamos, y Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en esas buenas obras que ya Jesús hizo por nosotros. Ahora, si nosotros vamos por el camino y encontramos buenas obras que son de parte de Dios, y Jesús caminó haciendo buenas obras, ¿qué debe hacer un cristiano? Igualito. Imitar el ejemplo de Cristo, no para ganar el cielo, sino porque la conducta cristiana dice que un cristiano, ¿cómo actúa? Como Cristo. Haciendo el bien como Cristo lo hizo. Con amor. Bendiciendo como Cristo lo hizo. Hablando, caminando, enseñando, mostrando, actuando como Cristo lo hizo. Y esa es nuestra experiencia. Efesios 2:8, ¿qué dice allí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por gracia sois salvos. Primero. Sí, un favor inmerecido. No merecías. ¿Por medio de qué? De la fe. Que es el móvil que me conduce a conocer, entender y ver la obra de Dios. Es la fe. Y esto no es de vosotros. La salvación dice, no es de vosotros. Pues es, ¿qué cosa? Don de Dios. Regalo. Dádiva. Pues es don de Dios. Y luego menciona y dice y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hay personas que se pasan el año reuniendo la ofrenda y dicen, vamos a hacer esto. Y al final, ¡pum! David, yo di esto. Y dicen, oye, ¿tú crees que si la diste de corazón, a Dios la gloria? Amén.
Pero no creas que porque das una buena ofrenda por eso vas a ser salvo. O no creas que porque des comida a los pobres por eso vas a ser salvo. O no creas que porque camines tanto vas a ser salvo. O no creas que porque le prediques a miles y miles de personas por eso vas a ser salvo. Nosotros obramos porque somos salvos en Cristo Jesús, no para ser salvos en Cristo Jesús. Nosotros obramos porque ya Cristo obró y nos enseñó cómo hacer la obra. Y es la obra que Cristo Jesús nos mueve a través del Espíritu Santo para que entonces nosotros podamos hacer lo correcto delante de Dios. Pero ya soy salvo, es decir que yo produzco y usted produce buenas obras, porque ¿quién es el que hace que las cosas sucedan? Dios. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. No es por obras para que nadie se gloríe o se jacte en su presencia. De hecho, Romanos, allí el apóstol Pablo en Corintios 13 echa por tierra cualquier argumento y obra que el hombre quiere hacer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si tuviera mi cuerpo para ser quemado y tuviera pan para repartir a los pobres, dice, y no tengo qué cosa. Amor. ¿De qué sirve? De nada. Entonces decir que el móvil de hacer las cosas correctamente, ¿cuál es? El amor. El amor, no el interés. Y cualquiera persona que tenga el interés de comprar el cielo con buenas obras, no lo mueve el amor. ¿Qué lo mueve? El interés. Lo mueve el interés. Entonces, es decir que Dios, cuando somos salvos, ¿qué produce? Amor para obrar sanamente. Amor para obrar correctamente. Por tanto, la persona que no ha sido salva no produce obras de amor, sino produce obras de interés. Obras de interés, obras para lograr algo, lograr un acometido, lograr alcanzar un puesto, lograr una estima, lograr un estatus, quererlo, o lograr querer a ver si Dios por él le tiene en cuenta las obras. O yo creo que yo espero que Dios tenga en cuenta la vida que he llevado. No, Dios no va a tener en cuenta la vida que has llevado. Dios va a tener en cuenta si tú creíste en Cristo Jesús y entraste por la puerta que es Cristo Jesús. De otra manera, Dios no va a tener en cuenta ninguna cosa. Por eso el origen de nuestras fuerzas está en Dios, y Él es quien produce en nosotros la bendición de caminar en Cristo Jesús haciendo obras buenas. Pero Dios produce esas obras buenas por el amor y el poder que tenemos en Cristo Jesús, que está en nuestro corazón. Eso es lo que hace que nosotros hagamos cosas, bendigamos a las personas, ayudemos, socorramos, podamos compartir, podamos ayudar en las misiones, podamos ayudar en los lugares necesitados. Porque ¿qué es lo que nos mueve? El amor de Dios. Y el amor de Dios hace que yo me interese, no tenga un interés personal, sino que mi interés sea glorificar a Dios, porque Dios quiere que a los que están lejos, que están necesitados, que viven en oscuridad o que están en escasez, Dios quiere que ellos sean salvos. ¿Y qué me mueve? El amor de Dios, para que la luz que me alumbró y la luz que te alumbró un día y que te sacó de las tinieblas y te posicionó en Cristo Jesús, Dios vaya y tome también esas personas y las traiga a su infinita gracia en una experiencia de amor en Cristo Jesús. Pastor, y parte sí, de ese amor es la inversión que uno hace en ese amor. Porque tú puedes ver una persona que te tiene hambre, pero si tú no sacas un billete de $20 y le dices, toma, voy a comer, ese amor es vacío. Decirle a una persona, ay, que estás en problemas, yo voy a orar por ti. Ese no es el amor. ¿Se acuerdan la obra de Navidad? Cuando hicimos acá, el hermano Ricardo, los hermanos, ya, Oh, sí. ¿verdad? Dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. No tuve frío y me diste abrigo. Entonces, fíjese bien que la acción en el nombre del Señor para bendecir a una persona es como hacerla para Dios. Entendamos esto. Bien, ahora, no es que yo voy a obrar, entendamos, obrar con un interés para que Dios lo tenga en cuenta. Esa es una obra muerta. Cuando usted obra por interés es una obra muerta. Cuando usted obra por amor a Dios, a la gloria de Dios, como Señor, quiero como actuar de la manera en que tú actuaste por mí, quiero actuar hacia otras personas. Entonces eso es una obra de amor hacia esa persona, porque estoy amando a mi prójimo, pero sobre todo de amor a Dios, porque le estoy amando a Él y estoy reconociendo lo que Él hizo por mí y lo que Él ha hecho por todos nosotros. De ahí la importancia. Quiero decir algo, hermano. Pues una preguntita, como dice la palabra de Dios, que la fe va acompañada de obras. Amén. O sea que aquí las obras tienen que ser siempre motivadas por amor a Dios. O
O sea, realmente no por, como se dice, no por un interés personal, sino por interés para que el reino de Dios siga creciendo. Y es como dice la hermana, que dice que si no ve una hermana en necesidad, uno no solamente debe escuchar, sino tratar de suplir de una otra forma la necesidad. Amén. La fe va acompañada de obras. Pero obras, ¿por qué? Fíjese bien, porque yo amo a Dios. El amor a Dios es lo que habla de mi fe. Mi fe se prueba cuando yo me acerco a la presencia, al carácter, vivo con Dios, establezco, mi vida está regida por Dios. Ahí se prueba mi fe. Cuando yo me acerco cada vez más a Dios, en las pruebas, en vez de salir aterrorizado, ¿qué hago? Me refugio en Él. Vivo en Él, me muevo en Él, dice la palabra, porque en Dios somos, vivimos y nos movemos. Y vivir para Dios. Ahora, a partir de ahí es que yo puedo obrar. Porque mi vida no debe ser una vida estática, su vida no debe ser una vida estática, sino la vida que es en el Espíritu es una vida energizada. No lo leímos ahorita. Dios produce, ¿para qué? Para que produzcamos. Dios nos da energía, ¿para qué? Para que energicemos a este mundo. Dios nos da energía para que bendigamos en el nombre del Señor. Entonces, Dios produce para que produzcamos. Dios produjo cosas preciosas en nosotros para que nosotros aprendamos a guiar a otros. ¿A qué? A acercarse a estas obras que producen cosas lindas, saludables, beneficiosas y llenas de bendición. Entonces, ¿qué hay que obrar? Ya sabemos la hora, pero ahora hay que obrar con dignidad cristiana. Y luego menciona allí, y vamos a tratar de decir, dice, haced todo, dice el versículo siguiente. ¿De qué manera? ¿De qué manera haced todo? Dice allí. Sin murmuraciones y contiendas. Sin murmuraciones. Sin murmuraciones y contienda. Cuando hablamos hacer todo, es decir, todas las facetas en nuestra vida. ¿Cuáles son las facetas de nuestra vida? A ver. Trabajar, irse al trabajo. Cuando usted se relaciona familiarmente, cuando te relacionas socialmente hacia afuera. Personalmente contigo mismo, amén. ¿Qué otra manera? Laboralmente, sí, cuando nos relacionamos laboralmente. Es decir, en todas las facetas de la vida que dice la palabra del Señor, haced todo. Sin murmuraciones y contienda. En todo aquello que tú interactúes frente a la vida, hazlo sin gukosmon. Y la palabra no es Google. Oh. Gokuzmo o Gugusmon. Viene siendo la palabra. Bien. Gugosmon. Viene siendo esta palabra sin refunfuñar. ¿Sabe qué es refunfuñar? Sí, sí. Cuando usted manda a los chicos, anda, ve a favor, lleve el plato a la cocina. Es Junior. Eso es refunfuñar. Cuando te mandan a hacer algo y usted lo hace, pero entre dientes, no quiere ir, este siempre me está mandando, ¿y por qué no lo haces tú? ¿O por qué aquello? ¿Y por qué no lo hace él? ¿Y por qué este se cree que es el jefe de aquí, de allá? Y a veces pasa. Y la Biblia nos está diciendo, haced todo sin murmuraciones. Gugusmón quiere decir refunfuñar, Quejas. rezongar. ¿Qué es eso? Y no solamente rezongar, sino murmurar. Estás repitiendo algo, estás rezongando por algo, estás Claro. protestando. Cuando estás quejándote. protestando una decisión. Cuando estás en desacuerdo, siempre estás en desacuerdo, o cuando te manden, pero no te gusta que te mande la persona que te mandó. Mi mamá. Ok, bien. O cuando necesitas algo, se necesite algo de ti y usted lo quiere hacer, pero la persona, ¿te has visto la persona que deja, yo lo hago? Y empieza. Y todo el mundo se entera que ¿qué es eso? Eso es refunfuñar, eso es rezongar. Hermano, usted puede poner la mesa allá acá y empieza. Oye, voy a empezar a mirar aquí. Bien, entonces dice, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Hechos 6.1, alguien me busca. Y Santiago 4.11, alguien me busca. Hechos 6.1, Santiago 4.11, por favor. Búsquenme Números 1.11. Números 1.11, por favor.
Hechos 6, Hechos 6:1. yo leo. Ya. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya. Las viudas griegas se estaban quejando de quién? De que eran mal atendidas y que atendían mejor a ¿quiénes? A las viudas hebreas. Y había murmuración. Hasta que, ¿verdad? Acá vamos a llegar acá, llegaron a un acuerdo y rompieron la murmuración y se acabó todo. Bien. Pero al principio, ¿qué hubo? El chamullo, el chanchudo, el rezongue, la discordia, y nadie iba. Ven acá, Pedro, ven acá, Jacobo, ¿qué está pasando? Mire, yo veo que le dan 2 panes a aquellas personas y acá las viudas estas acá le dan la mitad de uno. Algo está pasando, por alguna razón ellas tienen más hambre que ellas, o ustedes ven algo de... En vez de hacerlo así, ¿no? ¿Qué empezaron a hacer? Murmurar. Alguien me busque en Números 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación Escuche gritó esto. y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designamos un capitán y volvámonos a Egipto. Estaban rezongando, estaban murmurando, estaban refunfuñando. ¿Por qué razón? Porque algo les faltaba. ¿Por qué? Porque no vieron las cosas como ellos querían. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo no era de acuerdo al plan que ellos habían creído. Y como no encajaba de acuerdo a lo que ellos creen que debe ser, ¿qué empezaron a hacer? Comenzaron a refunfuñar. Y la palabra murmurar es hablar en secreto. Implica conspirar a espaldas de alguien. Cuando se conspira a espaldas de alguien, es una murmuración. Y esto es uno de los pecados que destruyeron a Israel. Y que llevaron a Israel ¿a qué? A dañar y a vagar 40 años en el desierto. Porque esta gente que aquí en Número refunfuñó, rezongó, murmuró, ¿sabe qué pasó? Tuvieron que pasar 40 años en el desierto por la murmuración. Entonces, por eso Pablo nos está diciendo: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Alguien me había leer Números 11.1? ¿Alguien? Números 11.1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Oh my God. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la murmuración. Entonces, cuán importante que nosotros escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo acá. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, porque esto trae daño. Pero también persuade a la murmuración, dice, sin murmuraciones ni contiendas, porque es nocivo, porque es perjudicial para la unidad, porque es perjudicial para la relación, porque es perjudicial para el propósito y el plan de Dios de movernos hacia adelante. Por eso la palabra contienda, dialogismo, que viene siendo de diálogo, pero acá dialogismo, que viene siendo discusiones y debates sin sentido. Sí, discutir una cosa que no tiene sentido, discutir algo, cavilar, disputar por algo que en realidad ni lo vamos a arreglar, ni lo vamos a cambiar, ni vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿para qué va a discutir por algo que no vamos a llegar a un acuerdo nunca? Ni tenemos el espíritu de poder realmente llegar a un acuerdo. Entonces, si usted no se va a poner de acuerdo con alguien, mejor ni discuta. Sí, porque causa división. Y a veces que esto causa conflictos. Dice, por eso, olvidémonos de disputas, olvidémonos de cavilar y de inventar y buscar la manera de poder ganar, porque en realidad no lleva a nada bueno. No edifica. No edifica. Dejemos que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer. Que Dios revitalice. Y olvidemos todo aquello que trae disputa, que trae contienda, que trae enojo, que trae murmuración, que trae conspiración. Olvídese de eso. Si a usted lo intenta meter en una conspiración, acuérdese, si Dios descendió del fuego y puso fuego al extremo del campamento, Dios está mostrando algo. Que no le gusta la murmuración. Entonces, si alguien lo quiere meter a usted dentro de la bolsita de la murmuración,
repréndalo y sáquelo, pero no caiga en esa maldición. No caiga en eso, hermano. Usted le presta el oído al chismoso y ya usted es prendido. Y siempre lo van a buscar. Porque el chismoso sabe a quién identificar qué cosa. ¿Dónde su chisme siempre encuentra? Un oído. Un oído, la recepción. Así que no sea usted, repréndalo en el nombre de Jesús. Y Pablo lo que nos está diciendo es eso: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿En qué? En todo el sentido de la vida. No debe ser contencioso. No debemos ser contenciosos, sino debemos ser humildes de algo que debemos recordar y tener presente. ¿Iba a decir algo, hermano? Una pregunta, por ejemplo, cuando, como usted dice, reprender, ¿cómo uno reprende a alguien que venga con un chisme? O sea, ¿uno lo deja hablando solo o uno le dice que por favor? Hermana, yo no puedo oír eso ni te ¿Cómo va. lo hace para no? Porque pues para no ser grosero con la persona, pero también para ponerte quieto, ¿sabes? ¿Cómo uno haría? Bien, lo que usted está diciendo no es de la manera correcta. Del modo en que usted está procediendo no es la manera correcta. La manera correcta es que usted vaya con esa persona que usted se siente ofendido y le diga: mira, está pasando estas cosas. Y ahí, claramente, bien, pero no es que... No, vaya con la persona y háblele cara a cara. Si se siente dolido: mira, yo me sentí dolido contigo por esta situación. Pero no vaya, ya, hermana Ingrid, yo me sentí dolido con Ricardo, porque Ricardo, ¿sabe qué? Y Ricardo, y sí, mire, Ricardo, cuando vine a ver a la hermana Ingrid, ya yo le envenené ¿con qué? Con una experiencia que hasta puede ser que yo la malinterpreté. Sí, Y entonces quien quedó mal parado fue usted, pero ahora yo interpuse ¿qué cosa? en ella. Entre Ricardo e Ingrid yo puse ¿qué cosa? Una barrera de discordia. Y ya Ingrid no lo va a mirar bien a usted. Entonces, de ahí la importancia. Esto es un decir, un ejemplo, ¿bien? Pero lo que quiero decir es esto se trata, el hecho de establecernos, ¿verdad? En la bendición de Dios. Sí, mi hermano. Pastor, pero pasa lo contrario. Él dice, o sea, lo que tú dices es cuando uno tiene el problema. Ya. Pero cuando uno no lo tiene, cuando, por ejemplo, bueno, voy a poner ejemplo. Nubia y mi hermana trabajan juntas, pero ellas tienen una diferencia. Pero Nubia no se lo dice a mi hermana, sino que me lo dice a mí. No es mi problema, pero es ella la que viene a decirme a mí de qué manera se pone un límite, un estado. Siendo claro, diciéndole, tienes un problema, ve directamente con mi hermana. Exactamente. O quieres que vamos a hacer, yo voy a hacer esto. Hagamos una cita con tu hermana y charlemos este asunto. O yo voy a hacer una cita para que charles este asunto con tu hermana. Y arreglen estas diferencias y todo se soluciona. O todo quede allí y listo. Es que a veces nosotros nos hacemos cómplices de pecado ajeno cuando aceptamos que la otra persona nos envenene, o aceptamos la murmuración o el chisme o la mala opinión de otra persona siendo mi prójimo. Yo me hago cómplice cuando no soy capaz de decir, no darle una solución al asunto. Entonces ahí nosotros nos hacemos. Hay un dicho que dice que tanto tiene la culpa el que mata la vaca como el que sujeta la pata. Es decir, y muchas veces nosotros cuando damos oído al chisme, a la murmuración, nos hacemos culpables. Y Dios nos manda a que nosotros nos amemos, no que buscamos ni barrera ni diferencia entre los hermanos. Entonces ahí nosotros tenemos que saber. Amén, amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a terminar. Por eso, busquemos al Señor, acerquémonos a la presencia y dejemos que Él produzca en nosotros. Pensamiento del equipo: Dios se agrada y bendice a aquellos que luchan por crecer, madurar y evitar las contiendas por tal de vivir en el gozo de la voluntad de Dios. Dios agrada a aquel que quiere agradarle en su voluntad, que quiere vivir en su voluntad. Propósito, punto para reflexionar: quienes descuidan su relación con Dios serán contenciosos, serán rebeldes, serán ajenos a la voluntad de Dios y sin el gozo que es la fuerza de la unidad. Los que descuidan la relación con Dios, descuidan todo, son destructivos. Versículos para recordar, Filipenses 2:13, lo decimos. Porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Disculpen, hoy nos extendimos un poquitito, pero deseo en el Señor pues que haya servido de bendición. Amén. Vamos a orar, no se vaya. La ofrenda. Y la palabra de Dios, vamos a ofrendar también y hacerlo con gozo. No se olvide de lo que dice la palabra de Dios. Dios ama al dador alegre. Amén.